Así es como el gobierno animaba a la población a salir a las calles para asistir a la manifestación feminista del 8 de marzo, sabiendo y teniendo conocimiento ya de la crisis sanitaria que se nos avecinaba. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida, que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad. Así que le diría que les va la vida, y como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tienen que formar parte de esto que estamos viviendo en el siglo XXI y que por más que se empeñen quienes se empeñen, ya no tiene punto de retorno, ni en España ni en el resto del mundo. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida, que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad. Así que le diría que les va la vida, y como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tienen que formar parte de esto que estamos viviendo en el siglo XXI y que por más que se empeñen quienes se empeñen, ya no tiene punto de retorno, ni en España ni en el resto del mundo. ¿Qué tal, ok, amigos? Pedro Sánchez está demostrando con esta mega crisis del coronavirus su nivel de incompetencia, que no es precisamente escaso, sino que más bien se sitúa entre el infinito y el más allá. Porque en lugar de haber cogido el toro por los cuernos cuando se vio lo que estaba aconteciendo en China y cómo reaccionaban las autoridades de la dictadura china, se dedicó a mirar hacia otro lado. En lugar de imitar a las autoridades surcoreanas, se dedicó a seguir haciendo demagogia y a seguir prometiendo más gasto público. Y en lugar de ver que estaban pelando las barbas de nuestro vecino italiano, un país hermano y muy similar en casi todo al nuestro, no puso las barbas a remojar, sino que se dedicó también a seguir haciendo demagogia, y de la barata y de la mala. Y lo primero que tenían que haber hecho, digo yo, es haber prohibido rápidamente los vuelos entre China y España. Pues bien, tardaron varias semanas. En lugar de establecer controles sanitarios a la entrada de esos vuelos mientras se prohibían, pues pasaron de establecer cualquier chequeo médico a la entrada de esos pasajeros que provenían de China. 3/4 de lo mismo sucedió con los vuelos italianos. Es más, ha habido italianos que llegaron a ver el partido Valencia-Atalanta esta semana y entraron en España como Pedro, y nunca mejor dicho, por su casa. Pero hay algo sustancialmente más grave, infinitamente más grave, que yo diría que sería motivo para que el Partido Popular, para que Ciudadanos o para que Vox metieran una querella o al presidente del gobierno o al vicepresidente Iglesias. Y me refiero obviamente al hecho de haber permitido las marchas del 8M el pasado domingo, que congregaron a decenas o cientos de miles de personas en todas las grandes capitales de España, cuando tenían encima de la mesa datos que evidenciaban que la crisis había aumentado de forma exponencial y que nos abocábamos a una catástrofe. Pues bien, en lugar de prohibir o posponer esas concentraciones, las permitieron. La primera afectada ha sido la ministra Junior de Igualdad, que fue la que forzó que se celebrasen esas manifestaciones por interés electoral. Y yo lo que digo es que en cualquier país normal, en lugar de que fuera Eduardo Inda, que es un periodista libre, a la cárcel, a lo mejor contra quienes habría que proceder penalmente sería contra Pedro Sánchez y muy especialmente contra Pablo Iglesias y contra Irene Montero. Eso es lo que sucedería en un país normal. Aquí no, aquí quieren meter en la cárcel a los periodistas libres y críticos y que se vayan de rositas quienes han fomentado el contagio de miles de personas, entre ellas la propia Irene Montero. Hay que recordar que Europa ya se ha convertido en el epicentro de la pandemia del coronavirus. Los países europeos suman ya más casos que China en el punto más alto de su crisis. Y concretamente en España ya son más de 5.200 infectados y 133 muertos, convirtiéndonos en el segundo país de la Unión Europea con más infectados y muertos por el coronavirus.
Las negligencias e incompetencias de este gobierno han convertido a España en uno de los 5 países más afectados por esta pandemia del coronavirus. Es más, a día de hoy, la inacción del gobierno y el descontrol en España han hecho que cada comunidad autónoma esté sacando por su cuenta sus propias medidas de forma desorganizada y sin ningún tipo de coordinación. Hoy nos despertamos con que el presidente de Cataluña ha cerrado Cataluña y ha decretado su aislamiento. En la Comunidad de Madrid se ha decretado el cierre de comercios, bares, restaurantes, discotecas, etcétera, sin que el gobierno que ayer decretó el estado de alarma haya todavía dictado ninguna medida. Para los que me habéis preguntado sobre Ortega Smith y sobre su día a día después de dar positivo en el test del coronavirus, aquí os dejo este vídeo donde se ve a Ortega Smith en su día a día en su casa mientras intenta recuperarse del virus y en donde podemos ver que de seguro volverá con más fuerza y con más ganas para seguir luchando por España. Defendimos lo no escrito de conjuras y rencores. Defendimos las conductas donde no caben traiciones.